Exalcalde Daniel Quintero, buenos días, bienvenido al Calentado Informativo. Y bueno, cuéntenos en qué consiste esa acción que usted interpuso allí en la Fiscalía General contra el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Buenos días y bienvenido al Calentado. Bueno, William, Jairo, Juliana, un saludo especial y además quiero hacer un gran reconocimiento a Radio Nacional de Colombia, RTBC, porque sin ustedes esto no se hubiera sabido. Y hay que ver lo que pasó el día de ayer. El día de ayer, después de que sale esta, que creo que es quizá una de las entrevistas más importantes de este año, yo no he visto una entrevista con mayor carga de profundidad en términos jurídicos, penales, políticos, históricos del conflicto en Colombia. Empezó una mordaza informativa. Esta noticia no la publicaron ni en Caracol Noticias, ni en RCN Noticias. Obviamente no la publicaron en El Colombiano. Quiere decir que si ustedes no hubieran hecho esa entrevista, el país no hubiera sabido de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de algo muy, muy grave. Yo no sé si la gente ha entendido el contexto y la dimensión de esta noticia. Es los dos excapos, jefes más importantes de la oficina de Envigado, que a su vez es la estructura criminal de crimen organizado urbano más importante del país, que tiene decenas de miles de muertos encima, un conflicto larguísimo, no solo en Medellín, sino en Colombia, confiesan que el alcalde de la segunda ciudad del país, actual alcalde, candidato presidencial en las elecciones pasadas, hizo parte del pacto de la oficina, que ese pacto de la oficina implicaba que dirigentes o capos del narcotráfico y de estas bandas criminales entraban por el sótano de la alcaldía, de varias alcaldías. Ellos mencionan a Federico Gutiérrez, pero dicen de varias alcaldías. No solo eso, dicen que hubo pactos del fusil, acuerdos que nosotros ya habíamos denunciado, en los que se ponían de acuerdo para, de alguna manera, controlar las cifras de homicidios en la ciudad, pero a cambio se les dejaba que manejaran los temas de extorsión y homicidio al interior del barrio. En otras palabras, podían matar dentro del barrio siempre y cuando no mataran y no se pelearan con otras estructuras criminales. Pero eso era entregarle el poder, el control de la ciudad a los grupos criminales. Y más grave aún es que cambiaban, óiganme esto, que el alcalde Federico Gutiérrez cambió votos por secretarías, que se eligió con el poder de los grupos criminales y que a cambio hubo acuerdos burocráticos que le entregaron, y lo dijo así alias Douglas, les entregaron a ellos la Secretaría de Seguridad a cargo de Gustavo Villegas, condenado, y aquí se abre un capítulo más porque es que además la entrevista, en serio, tiene una carga impresionante en términos jurídicos, porque dicen en esta entrevista muy importante que les entregaron la Secretaría de Seguridad a Gustavo Villegas. Gustavo Villegas termina siendo capturado y condenado por estos hechos, pero ellos mismos también confiesan en esta entrevista que Claudia Carrasquilla, a quien también le ha interpuesto ya una denuncia penal, se encargó de que Federico Gutiérrez no terminara involucrado en este proceso, es decir, lo salvaron de la orden de captura, y que adicionalmente que la señora Carrasquilla, en videollamadas a la cárcel, reunida ella con criminales en restaurantes, hacía videollamadas para hablar con Douglas en la cárcel, pidiendo que se interfiriera en procesos penales. Esta señora además está a puertas de la cárcel por falsos testigos y es concejala del alcalde Federico Gutiérrez. Es decir, es una noticia de una profundidad tremenda, donde hay muchos alias, donde hay un alcalde involucrado en un pacto de la oficina, donde había gente entrando por los sótanos para hacer alianzas criminales. Esto ya lo habíamos denunciado antes, William. Esto es la razón por la que nos tienen tanta rabia en Medellín, porque nosotros no somos unos bandidos como ellos.
porque nosotros no nos entregamos a los grupos criminales como ellos y no hacíamos acuerdos debajo de la mesa como ellos, porque nosotros no hicimos estrategias jurídicas para alterar procesos penales y judiciales como ellos lo hacen desde las cárceles y en alianzas con grupos criminales. Por eso, después de esa entrevista y viendo que los otros medios de comunicación estaban tapando la información, y uno pues, se pregunta, ¿por qué la están tapando? Pues decidí ir a la Fiscalía General de la Nación. Aquí tengo ya el radicado es el 2025 611 01 41 352, en el que he interpuesto una denuncia penal por concierto para delinquir agravado contra el alcalde Federico Gutiérrez y otra serie de delitos, y donde pido varias cosas a la Fiscalía General de la Nación, entre ellas no solo abrir indagación preliminar a Federico Gutiérrez y el resto de los comprometidos, incluido Claudia Carrasquilla, sino que se ordene la conservación y práctica de pruebas audiovisuales de la emisión de RTBC del 24 de junio del 2025, la que ustedes hicieron. Recibir testimonio ampliado bajo juramento de alias Douglas y alias Pesebre. Practicar inspección judicial y recaudo de registro de ingreso vehicular y de video del sótano de la Alpujarra correspondiente al periodo 2015-2019. Adoptar las demás diligencias de investigación que se estimen pertinentes para el esclarecimiento de estos hechos. Esto es un tema muy grave que debe ser investigado a fondo y en el que seguramente, y sin ninguna duda, ya lo sabíamos, esto lo sabía Medellín entero, Federico Gutiérrez va a terminar en la cárcel. Sí. Exalcalde, yo quiero que hablemos de su postura. ¿Usted cree que en este momento, o mejor, Medellín ha sido gobernada bajo una estructura de cooptación de la mafia? ¿Usted cree que estamos a lo mejor ante un fenómeno de parapolítica urbana del siglo XXI? Pues esa pregunta, Juliana, es muy importante porque lo que dijo, lo que hay acá es algo de fondo. Acá hay una estructura que arrancó en 2007 más o menos, que se llamó la donbernabilidad. Fue una red criminal en un asocio entre las alcaldías de Medellín y actores políticos de alto nivel con estructuras criminales. Son los herederos de Pablo Escobar. A eso fue a los que enfrentamos nosotros en la alcaldía de Medellín, a los herederos de Pablo Escobar. Y si ustedes anotan bien, se dan cuenta que Douglas dice que él fue a la alcaldía de Medellín. Digamos, es entendible que Vallejo pudiera haber ido a la de Fico, que Pesebre hubiera podido ir a la de Alonso Salazar o a la de Aníbal Gaviria. Pero Douglas dice, yo estuve sentado en la silla del alcalde. Ese es el periodo de Sergio Fajardo Valderrama, donde nosotros precisamente habíamos denunciado que inició la donbernabilidad. Entonces, esto no es simplemente el alcalde Federico Gutiérrez. Esto es Sergio Fajardo Valderrama, que recuerden que fue el primero en nombrar a Gustavo Villegas, que es la clave, es el eslabón que los conecta a todos. Sergio Fajardo contrata o nombra a Gustavo Villegas como secretario de gobierno en el mismo año que Douglas dice que él iba a la alcaldía y se sentaba en la silla del alcalde, en esa vidriera, y en efecto, desde ahí hay una vidriera donde se ve toda la ciudad, es decir, conoce la alcaldía, y que esto siguió en varios periodos. Ahí siguió Alonso Salazar. Este señor estuvo en casi todos los gobiernos, fue capturado en el gobierno de Federico Gutiérrez. El gobierno de Federico Gutiérrez fue el que se dejó pillar, pero realmente todos lo venían haciendo. Federico Gutiérrez se deja pillar, él les cumplió, eso también hay que decirles. Él les cumplió a los delincuentes nombrándoles a Gustavo Villegas. Gustavo Villegas es capturado y una vez lo capturan, lo que hace Federico Gutiérrez es decir, yo no tengo nada que ver con esta gente, y los traiciona. Sí. Y ahí es donde se arma la guerra de Troya, y esa traición es la que los tiene a ellos ahora cantando. Bueno, contando. pero es que ellos dicen ahí, señor exalcalde, que los últimos 30, 40 años trabajaron prácticamente con todos los alcaldes de Medellín, ¿no? Así es que esto arranca, a ver, Pablo Escobar, cuando matan a Pablo Escobar,
mucha gente entonces pensó que se iba a acabar el narcotráfico en Sí, Colombia, eso en fue el mundo. el 2 de diciembre de 1993, ¿no? Y ahí lo que pasa es que Don Berna se convierte en el hombre fuerte de las estructuras criminales, más fuerte diría yo incluso que Pablo Escobar. Recuerde usted que en 2004 Federico Gutiérrez viaja a Ralito a reunirse con Salvatore Mancuso y con Don Berna. Y que Federico Gutiérrez, es que todos están conectados. Esto uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Es que ellos son un pulpo y uno les ve los brazos o los tentáculos. Y un tentáculo es Fico, el otro tentáculo es Uribe, el otro tentáculo es Fajardo, pero es el mismo pulpo. ¿De dónde venía Gustavo Villegas? Entre otras, Gustavo Villegas venía de ser un vicepresidente de Bancolombia. Entonces ahí vamos viendo cómo esto era una alianza político-económica criminal. Ellos se ponen de acuerdo, hacen unos acuerdos para que el narcotráfico de alguna manera no le siga costando tanta imagen a la ciudad, controlar el tema, ordenar el tema, y en esa ordenación pues murieron miles y miles de jóvenes en la ciudad. ¿Qué se está tratando ahora? Que se sepa la verdad. Y por eso están tan asustados y tan preocupados. Bebé, Federico, ¿decías qué pena? no, siga, señor exalcalde, qué pena. Y entonces dice Federico Gutiérrez ayer en todos los medios que no quisieron contar esta noticia, pues él salió a adelantarse porque ya sabía que sus ex socios lo iban a delatar y se muestra entonces muy preocupado por el proceso que se viene adelantando en Medellín, que es un proceso por el que el gobierno quiere que se sepa la verdad que han tratado de ocultar durante todo este tiempo, que han ocultado como ocultaron la escombrera, como ocultaron las alianzas, la gobernabilidad que trataron de negarla todo este tiempo. Ahora ya Pesebre y Douglas, ustedes no son de Medellín y no entienden para nosotros qué significan esos dos nombres. Esos son los grandes jefes, los escapos, los grandes de Medellín. Que ellos digan eso es realmente muy fuerte y comprueba todo lo que Medellín ya sabía. Alcalde, exalcalde Quintero, seguramente sus enemigos políticos, llámese Fico Gutiérrez y los candidatos presidenciales ahora, Sergio Fajardo, Sergio Fajardo y este combo, Aníbal Gaviria, van a salir a decir que es que usted es un candidato presidencial, que usted está sacando réditos políticos de esta denuncia, que la está aprovechando para beneficio propio, pero usted lo hace como un ciudadano más, ese ciudadano preocupado de Medellín, al cual durante tanto tiempo le negaron y le escondieron y le ocultaron estas relaciones con las mafias, como en el caso de Sergio Fajardo, que siempre lo quiso desconocer, pero era muy cercano a Don Berna, porque se habló mucho en sus épocas de esa relación y se ya hablaba de la donbernabilidad, por favor. Entonces, ¿usted esto lo está haciendo en carácter de ciudadano o como una afrenta política para sacar réditos políticos de esto? Jairo, primero decirle que cada vez que usted habla y me entrevista, esto se vuelve noticia, ¿no? Y se vuelve noticia porque usted pone el dedo en la llaga de las cosas. Y eso está bien. Está bien que se sepa la verdad y que se toquen los temas espinosos. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué tal que la noticia hubiera sido que los grupos criminales hubieran dicho que tenían alguna alianza conmigo? ¿En cuántos titulares, en cuántos medios de comunicación estaría saliendo esta noticia? ¿Cuántos titulares habría hoy de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría abriéndome algún proceso? Si alguien y si algún grupo ha utilizado la justicia para tratar de eliminar un candidato presidencial,
pues eso han sido ellos. Una de las denuncias que se vienen haciendo, incluso la ha recogido el presidente de la República, es que Federico Gutiérrez contrató a la fiscal que hizo todos los procesos contra mi alcaldía, incluso que llevaba el caso que termina en una imputación que solo la puedo determinar como chistosa contra mí, tratándome de sacar de la candidatura presidencial. Hicieron todo lo contrario, antes nos ayudaron a crecer la candidatura presidencial. Yo no necesito, Jairo, este tipo de cosas para hacer campaña. La gente sabe quién soy yo, sabe cuáles son mis ideas, saben cuáles son mis propuestas, qué es lo que quiero para el país en Colombia. Pero le voy a decir sí porque entré yo a la política. Yo entré a la política porque yo me cansé de que nos engañaran, de que nos creyeran bobos. Entonces en Medellín ellos decían que eran las buenas personas del mundo y resulta que todos en Medellín sabíamos que estaban asociados y que estaban aliados y que eran parapolíticos y que eran narcotraficantes y nos querían meter los dedos a la boca a decir que es que ellos eran unos santos, pero además por cómo nos estaban robando la ciudad, Hidroituango, y cómo ocultaban y cómo cuadran todo para que ellos no tuvieran que responder. Así como están tratando de tapar esta noticia, lo hicieron con Hidroituango. Y entonces no salía en Caracol, no salía en RCN, no salía en ningún medio. Y si no hubiera sido porque yo cogí, me paré y no les tuve miedo y me enfrenté y denuncié, entonces ellos no hubieran respondido nunca. Hoy están imputados, les ha tocado ya pagar 4.3 billones de pesos y van para la cárcel. Pero porque no les tuvimos miedo, porque tuvimos el valor de enfrentarlos. Y por eso es que me tienen tanta rabia y me persiguen tanto, porque no me les arrodillo y nunca me les voy a arrodillar. Porque no nací para arrodillarme, porque el día que yo tenga que arrodillarme, mejor me retiro de la política y me voy a hacer otra cosa. Pero yo no voy y ellos me ofrecieron de todo, me ofrecieron los clubes y me ofrecieron hasta ayudarme en las campañas y eso era lo que quería. Yo dije no, porque es que yo no soy capaz de volverme igual a ellos y hacer parte de ese show que ellos arman para taparse entre ellos todos sus actos de corrupción, de delincuencia, de bandidaje, que es lo que son bandidos. Bueno, señor exalcalde, ¿qué viene ahora? Usted acaba de presentar esta denuncia penal, pues a raíz de estas declaraciones, de estas confesiones, como usted dice, esta era una verdad que pues en Medellín se conocía, por fin pues se oye de la boca de los responsables directamente contando lo que era una verdad a gritos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué espera usted de parte de la Fiscalía frente a las denuncias que usted acaba de presentar? Yo creo que lo primero que espero es que la Fiscalía le dé tranquilidad al país e inicie las investigaciones que no inició los exfiscales anteriores. ¿Cómo se llama? Que es concejal, además. No, pero el fiscal general, Barbosa y Martínez. Ni Barbosa ni Martínez hicieron ninguna investigación al respecto, a pesar de las denuncias que pusimos tantos. Pues yo espero que la fiscal general de la Nación le dé tranquilidad al país y que tan pronto como sea posible nos esté anunciando que inicia las investigaciones contra el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y contra todas las personas que han sido mencionadas ahí, incluido Sergio Fajardo Valderrama, y que rápido los colombianos sepamos la verdad. ¿Cómo era que entraban por los sótanos? Los sacaban de la cárcel y los metían allá. ¿Quiénes los dejaban salir de la cárcel para meterse allá? ¿O era cuando estaban delinquiendo de forma general en la calle? ¿Cómo fue el tema de la financiación? Los votos a cambio de las secretarías. ¿Por qué Claudia Carrasquilla, fiscal, la que acabas de mencionar, hizo y ayudó a hacer un preacuerdo para que no fuera capturado Federico Gutiérrez? Incluso hay rumores en Medellín de que había orden de captura contra Federico Gutiérrez y que él hizo un montón de gestiones para que no le aplicaran la orden de captura y que terminara solo Villegas respondiendo, óiganme esto, lo terminan condenando a pesar de las pruebas, las grabaciones, todo lo que hay, lo que acaba de decir además Douglas y Pesero. Simplemente es que por abuso de poder, lo que hicieron fue, les cuento porque esto es muy bueno que lo sepa la gente, es que la fiscalía de entonces, que era la de Néstor Humberto Martínez y Claudia Carrasquilla,
separó lo de concierto para delinquir y lo de abuso de poder, y este proceso de concierto para delinquir lo congelaron y a él lo condenan solo por abuso de poder, a pesar de las pruebas, y este proceso lo tienen congelado. Entonces, ¿qué espero yo? Que la Fiscalía además reactive ese proceso, que se escuchen otra vez las grabaciones de Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, con los grupos criminales, que se escuchen todas, porque ahí ya está la mitad de las pruebas, que además el país no las ha escuchado. Es bueno que el país escuche esas grabaciones, porque ahí se menciona a Federico Gutiérrez. Que se revise por qué Federico Gutiérrez no fue capturado en su momento y que se avance rápidamente en este proceso para que la gente conozca la verdad. Exalcalde, ¿cómo se puede reconstruir la confianza en la democracia local cuando vemos estas situaciones que usted denuncia y que también escuchábamos en la voz de estos excapos del crimen en Medellín? ¿Por dónde empezar esa reconstrucción del pacto social en Medellín teniendo en cuenta estas denuncias que escuchamos en el calentado informativo? Bueno, la batalla es difícil, Juliana, porque además ellos tienen todo un aparato informativo. Acaba de salir Vicky Dávila, por ejemplo, a levantar la mano en defensa de Federico Gutiérrez, poniéndose ella al lado del pacto de la oficina, al lado de Douglas, al lado de Pesebre, al lado de Federico Gutiérrez, de Claudia Carrasquilla y de todo esto. Entonces, con mucho coraje, con mucho valor, sin rendirse. Hay días que uno dice, pero es que esta gente tiene todo el poder, todo lo controla, todo lo maneja. Miren cómo nos persiguen, miren cómo ocultan la información, cómo manejan los medios. No rendirse, levantarse, limpiarse las heridas y para adelante. No dejarse atemorizar y apoyar a quienes sí están mostrando la información. RTBC, por ejemplo. Yo voy a decir una cosa, ellos creen que por no publicar la información entonces la gente no va a saber. No, la gente no es boba. ¿Qué está haciendo la gente? Diciendo, me están ocultando la información en El Colombiano, en Caracol, en RCN, pues empiezan a buscar dónde está la información y eso hace que medios como RTBC pues crezcan. Y por eso, de nuevo, felicitaciones. Yo creo que en esa batalla en la que estoy yo y que estamos muchos, para que se sepa la verdad, es muy importante medios como ustedes que acompañan estas denuncias y que no se quedan quietos ni callados. Alcalde, usted hablaba de la exfiscal, el presidente Petro lo dijo el sábado, le hizo una reconvención al alcalde Fico diciéndole que esa funcionaria que había sido de la fiscalía, que ahora está dentro de la alcaldía, creo que es asesora del alcalde, está presionando a los fiscales en Medellín para que estos fiscales no actúen. Eso es lo que realmente está ocurriendo y si es así, ¿qué confianza le puede generar eso en cuanto a su denuncia? No, es que es muy duro realmente el tema y no nos vamos a rendir. Jairo, acaba de decir algo que la gente quizá no sabe. Cuando se elige, por ejemplo, el gobernador de Antioquia, el actual, aliado de Federico Gutiérrez, la semana siguiente tenía una audiencia de imputación con orden de captura. Es decir, gobernador de Antioquia actual lo iban a capturar la semana siguiente, al día de la elección. Se elige y el tema quedó congelado y eso allá no se está moviendo. Y las mismas personas que han usado la fiscalía para perseguirnos la han usado para congelar todos estos procesos. ¿Por qué esto no ha avanzado, Jairo? Porque es que ellos han manejado la fiscalía de Medellín durante muchos años y no ahorita. Esto empezó con Valencia, ¿cómo se llama? León Valencia. León Valencia. Cosio. Guillermo León Valencia. Cosio, sí, el hermano de Fabio. Exactamente. Entonces, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que han hecho estas agrupaciones políticas? Lo primero que hacen es tomarse la fiscalía. Entonces empezaron con Guillermo León Valencia, solo para mencionar el que capturaron, ¿cierto? Porque imagínense antes. A él lo capturan por alianzas también con estos grupos criminales.
Es decir, ¿quién iba a investigar ahí si la fiscalía era de ellos? Luego pasan a Claudia Carrasquilla. Hoy, a puertas de irse a la cárcel por falsos testigos, y acaba de decir Douglas que él recibió una videollamada de 3 horas de ella, en la que ella le pedía que modificara el testimonio, que le pidiera a otros capturados que modificaran el testimonio para favorecer procesos jurídicos, y que ella estaba reunida en un restaurante con 3, 4 bandidos, así, entre comillas, así los llamó alias Douglas. Entonces, esta señora era la que siguió a manejar la Fiscalía de Medellín, y la ascienden y la convierten además en la delegada para el crimen organizado a nivel nacional. Es el premio por ese tipo de acciones en la Fiscalía de Medellín. Luego pasamos a Girimilena Amado, que se dedica a perseguirme a mí, a congelar los procesos en general, y luego la contrata Fico. Hoy hace parte de la alcaldía de Federico Gutiérrez, y desde ahí, según se ha denunciado, pues alteran todos los procesos, mueven todos los procesos, y tenemos una prueba clarísima: el proceso de Aguas Vivas, que nosotros denunciamos desde 2002. Ese proceso lo estaba llevando ella, Fico la contrata, y el proceso terminan dándole la vuelta y tratan entonces de imputarme a mí por haber terminado el contrato que firmó Fico. Y en la audiencia se metieron en una enredada tan berraca que nada mejor me pudo haber pasado, porque ahora ahí están ya todas las pruebas para poder condenar a Fico. 2022. Sí. Bueno, señor exalcalde Quintero, ahí queda entonces pues esta segunda parte de la entrevista de ayer. Pues ayer conocimos las denuncias y hoy usted pues nos cuenta estas otras cosas, los detalles, pues ¿no? otros detalles de todas estas alianzas non santas, señor. Sigan investigando, no paren, sin miedo y con coraje, sin precio y sin miedo, pa'lante, que eso los incomoda y los tiene donde los queremos, defendiéndose y respondiendo, que es lo que tienen que hacer estos bandidos, responder. Ahí estaremos, señor exalcalde, ahí estaremos, ¿sí o no?